Buenas a todos, a todas, y continuamos con la personalidad de el Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh. Él ama. El Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh, tiene emociones. En el versículo de Romanos 15:30, que viene del contexto, Pablo se propone ir a Roma y dice el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él ora. En Romanos 8:26, en la versión de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569, nos dice, versículo 26, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no sabemos, sino que el Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda a orar como conviene al Padre. Y los dolores indecibles que se citan en este versículo son como dolores de parto, gritos. El Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh, se enfada, se enoja. La cita está en Isaías 63:10. Viene del contexto de la bondad del Señor hacia Israel. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Sinónimo de enojo: extender, molestar, disgustar, incomodar, desagradar. También nos enseña. Es maestro ya que nos enseña, y lo vemos en el capítulo de Juan 14:26. Viene del contexto de la promesa del Espíritu Santo. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también nos recuerda que Él está en nosotros. En el contexto que aparece en este capítulo de Mateo 18:20. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Espíritu Santo, la Rúa HaKodesh, testifica del Señor y da testimonio de ello. Da testimonio de Él constantemente. Testimonio de el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, constantemente. Lo vemos en el capítulo de Juan 15:26, que viene del contexto: el mundo os aborrecerá. Y dice, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y nos guía a toda verdad. Él revela toda la verdad de Cristo a la iglesia. Y lo vemos en Juan 16:13, que viene del contexto de la obra del Espíritu Santo. Este versículo lo citamos anteriormente, pero aquí se refleja también a dónde es que nos... Versículo 13, nuevamente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él habla, tiene voz.
la voz del Espíritu Santo. Él puede comunicarse, hablar, aunque no tiene boca, porque es espíritu. Él puede hablarnos y oírnos. Lo vemos en Hechos 8:29, que viene del contexto de Felipe y el etíope. Nos dice, versículo 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, Él habló y habla hoy a Felipe en el desierto, a Pedro en la azotea de la casa de Simón. En el contexto de Pedro y Cornelio, que está en Hechos 10:19, nos dice, versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. A los ancianos en Antioquía, en el versículo de Hechos 13:2, que este versículo también lo repetimos, pero también se puede utilizar para este ejemplo, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A las 7 iglesias en Asia Menor, y es una frase que se repite unas 7 veces, y es, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este pasaje lo encontramos en Apocalipsis, en varios versículos que les citaré a continuación. En los versículos 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 y 3:22. El Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, ascendió al cielo, y el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, es quien revela a Jesús, nuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, a los corazones. La Ruach HaKodesh siempre revela a tu espíritu nuestra herencia, y lo vemos en Efesios 1 del 13 al 14, y nos vamos al contexto completo que dice acciones espirituales, y dice Efesios 1 del 3 al 14. Y esta es una promesa poderosa. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Aquí en el versículo 13 y 14 nos habla de nuestra herencia espiritual. ¿Cómo habla el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh? Tenemos que percibir con nuestro espíritu y nuestra mente, la mente que está ligada a nuestra alma, y comprender lo que el Espíritu nos advierte, nos revela, lo que el Espíritu Santo nos advierte, nos descubre. Y esto solo puede ser posible. Y es como le cité anteriormente en el estudio anterior, que buscamos al Padre Eterno y el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, nos ayuda a orar, a interceder. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Una reflexión. Es importante honrar al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. ¿Y cómo lo honramos? Donde está el Espíritu Santo, existe la humildad y no la exaltación al hombre. Cuando el Espíritu obra, el Espíritu Santo obra, la persona de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús, es exaltada. Lo vemos en Hechos capítulo 2, del 32 al 33. Y viene del contexto primer discurso de Pedro. Versículo 32. A esta Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, y continuamos en otro momento con otro estudio bíblico y una reflexión de el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Gracias, Padre amado, por este tiempo que he podido compartirles este estudio. Gracias, Señor Jesús, Yeshua HaMashiach. Gracias al Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Y nos vemos en otro estudio. Gracias. Shalom.